El día de ayer escuchaba leía un escrito de un estado, de un sacerdote en Instagram que hacía la pregunta: ¿cómo dices que Dios no te habla si hasta te dejó un libro? Me pareció tan bonito la reflexión que a la vez nos invita a dirigir la mirada siempre a la palabra de Dios, porque de hecho en ella Dios entregó eh, un camino para conocerlo, que en cuyo recorrido, desde el punto de vista bíblico, pasa por un elemento histórico, un elemento profético, un elemento sapiencial o de sabiduría, todos con sus respectivos protagonistas. Luego nos entregó los salmos, que son como un coloquio de amor entre el alma y Dios, donde hay momentos donde Dios es el que nos habla, hay momentos donde es el alma quien le habla a Dios. Luego nos entrega a su Hijo y con él pues obviamente en los evangelios su mensaje de salvación. Un Jesucristo que, teniendo todo para asentarse en el mundo como un rey reconocido, además con derecho, vino sencillamente como un pastor, como un hombre que traía un mensaje de salvación y de liberación ante la esclavitud del pecado. Y luego las últimas partes de los textos bíblicos, eh, un asentamiento teológico de la teología naciente de los apóstoles, especialmente, y porque así lo dispuso Dios, de San Pablo, quien en cierta manera, pues de los 27 libros del Antiguo Testamento, él aborda casi la mitad de este Nuevo Testamento, justamente con sus cartas y sus enseñanzas teológicas y doctrinales, pero cada vez también establece un estilo de vida. Y hago esta introducción porque para este momento de reflexión voy a apoyarme en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 13 al versículo 26, porque el título de hecho dicen: todo se nos escapa y se nos escapará. Y la lectura, aunque en algunos casos pareciera ser una apuesta decepcionante a la vida y a lo que nosotros, el tiempo que estamos en esta vida temporal, en realidad es una reflexión hacia dónde estamos depositando o entregando todas nuestras prioridades existenciales, porque la vida ciertamente no se trata de una acumulación de cosas, ni una llenura de placeres que nos puedan dar minutos o segundos de, de estas cosas eh, agradables para el cuerpo o inclusive para la mente. Sería como la búsqueda de un hedonismo sin fin. Dice entonces el texto, lo voy a empezar en el versículo 15, en el verso del 13, porque, bueno, más bien en el 14, diría así: el sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte, refiriéndose ciertamente el escritor a la muerte. Si la suerte del insensato es también la mía, que he ganado con mi sabiduría, y también en esto he visto que uno se afana por nada, pues a la larga no se acuerdan más del sabio que del tonto, y si todo recuerdo ha de perderse en el futuro, ¿cómo hablar de sabiduría y de locura? Y encontré la vida detestable. Para mí, todo lo que se hace bajo el sol es un mal negocio. Todo se nos escapa, se corre tras el viento. Me puse a detestar todas las molestias que me había dado bajo el sol, puesto que debo dejarlo todo al que vendrá después de mí.
quién sabe si será sabio o insensato. Pero él será quien recogerá el fruto de mis trabajos bajo el sol, en los que empeñé a la vez mi sabiduría y mis preocupaciones. Así es como todo se nos escapa. En este punto es un tema que inclusive uno lo puede hablar en lo ordinario de la vida, sobre todo quienes alcanzan la vejez. Generalmente refugian sus herencias, todo lo que lograron tener en sus hijos. Y para los que logran, pues por la bendición especial de Dios, pues ser padres o madres, y si dejan un apartamento, si dejan un carro, si dejan dinero, si dejan negocios, si dejan lo que dejen, les queda el consuelo de decir, bueno, esto le queda a alguien de mi sangre, de mi herencia, que no necesariamente es traducción de que lo va a administrar bien, o es traducción de que es quien lo merecía más, eh, porque entonces podemos también entrar en esas dilemas de los que no lograron tener hijos, porque bueno, no fue parte del plan de Dios o por X circunstancias, pero más bien en vez de dejarlo de manera automática a un hijo, pueden empezar a hacer herencias reflexivas y decir, bueno, esto se lo voy a entregar a esta congregación que trabaja con los pobres, o esto se lo voy a dejar a tal persona. Y a veces muchos colegios, muchas instituciones, muchas iglesias han sido construidas en terrenos o en casas acondicionadas que han sido literalmente donadas por personas que murieron y, bueno, no dejaron eh, continuidad de vida, o sea, no dejaron hijos, no dejaron herederos de sangre. Entonces, esa reflexión es válida porque inclusive aunque se lo dejaras a un hijo, aunque pudieras entregar todo esto de manera automática a un hijo, esos hijos también harán sus vidas y estarán con otras personas que no son de tu sangre directa, y eso es parte de la ley de vida. El hombre dejará a su padre y a su madre y, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, nos dice el libro del Génesis. Entonces, ahí también hay unos pseudo riesgos si todas tus preocupaciones se centran en lo material, que es un poquito lo que explica el autor del libro del Eclesiastés. Eh, Todo lo que en mis esfuerzos, toda mi sabiduría se centra en lo que hago debajo del sol, pues al final termina siendo una gran decepción, ¿no? Porque de hecho todo es un divorcio forzado. Tú no vas a seguir aquí, pero las cosas posiblemente sí seguirán un tiempo más. Tampoco son infinitas, pero sí duran más tiempo. Y entonces ahí se hace una ruptura forzada de las emociones y estos cuestionamientos que son válidos. O sea, valió la pena invertirle tanto apego, más que el esfuerzo, tanto apego emocional, entregarme tanto a lo posesivo, a estas cosas que al final tendrá que separarse de mí, porque es lo que él reflexiona, tendrá el mismo destino el insensato que el sabio. El destino es salir de este mundo. Entonces dice el escritor, comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. ¿Cómo gozará el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol, en medio de tantas fatigas y preocupaciones? Pues todos sus días han sido penosos, a tal punto que perdí el sueño y aún de noche su corazón no descansaba. Eso es algo que no tiene sentido. Este punto, ya para ir al último párrafo, este punto para mí es lapidario porque esto a mí me pasa inclusive a nivel laboral. Eh, no es que uno vaya a ser un irresponsable en el trabajo, pero el trabajo es el trabajo y el trabajo tiene sus horarios y tiene sus alcances, y uno de repente, inclusive en esta situación de pandemia, nos hemos arropado más
como tenemos pocas oportunidades de distracción, de salida, de vacacionar, de distraernos en otras cosas, todo se centra en el sustento y en lograr, en no perder el norte de tener los ingresos necesarios para subsistir y sobrevivir en lo particular en esta Venezuela tan dura, pero en muchos países está pasando algo similar, con otras realidades políticas, pero la economía y la salud siguen exactamente igual. Entonces esa reflexión no la perdamos de vista, ¿no? Porque al final también es la entrega de nuestro tiempo. Es ver cómo nosotros invertimos fatigas, preocupaciones, hasta desvelos por cosas que al final no tienen sentido. No tienen sentido porque no se lo estamos dedicando a Dios, porque no le estamos dando un espacio trascendental, existencial a nuestra propia vida. Y en realidad este tiempo ha sido una oportunidad también para ir a un desierto, para encontrar espacios de soledad y de silencio para hablar con Dios. Termina el autor el párrafo diciendo: lo único que el hombre puede esperar es comer, beber y pasarla bien. Pero he visto que también en eso está la mano de Dios. Pues ¿quién puede comer o beber si no es gracias a Él? Dios da a cada quien la sabiduría, la ciencia y la alegría. El pecador tendrá la carga de amontonar y de enriquecerse para que todo pase a manos del que agrada a Dios. También allí habrá decepción. Se habrá corrido tras el viento. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Culmino con esta reflexión que también la escuché ayer. Un sacerdote que trabaja en las redes sociales, de hecho no sé su nombre porque en la cuenta del Instagram que él maneja, si mal no recuerdo, es como Redes Católicos o Católicos en Red, pero él, un sacerdote muy joven, eh, hacía un videíto de menos de 2 minutos donde explicaba que él se iba a retirar de las redes sociales, se iba a salir de las redes sociales por un tiempo. Y lo primero que hacía era felicitar a todas las personas, y eso incluye todas las iniciativas como estas que evangelizan por grupos, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Telegram, bueno, con tantas aplicaciones que hay. Y él decía que eso era una labor hermosísima, más que Dios necesitaba y quería estar en esos espacios que están además saturados por pornografía, por doble sentido, por chistes, por muchos contenidos. Sobre todo hay que tener cuidado con los niños, pero eso sería un punto para otro contenido, para otro momento. Pero él sí decía: la relación de mi vida, en especial de mi vocación, todo el que hace un trabajo de evangelización tiene que tener 2 momentos, o sea, tiene que tener 2 ejercicios. El ejercicio de la palabra, que ciertamente es importante, y es esto: es predicar, es el querigma, es anunciar a Jesucristo, pero también tiene que haber el espacio del silencio, de la acogida, de entrar, del apartarme, porque el silencio va unido a la oración. Eso también es entregar tiempo y distribuirlo. Y él le entregaba mucho tiempo a las redes, pero se estaba dando cuenta que este aspecto del silencio y la oración estaba haciendo mella en él, o sea, se estaba apagando. Por eso él toma esta decisión, porque él dice: donde no hay silencio y oración no puede haber prédica, o no puede haber una prédica efectiva, honesta, sincera, que tenga impacto. Y esa invitación también es importante. Es sabio evangelizar, es sabio dedicarle tiempo a Dios, pero es sabio también vivir. San Pablo lo decía: no puedo yo apostar a que otros lleguen y obtengan la corona, como los atletas que entrenen y yo, Pablo, quedarme por fuera. O sea, no hacerlo, porque entonces es como el ejemplo de Moisés en la tierra prometida. Podemos llevar a mucha gente hasta la tierra prometida, que sería el cielo, que sería la gracia de Dios, pero nosotros de repente vernos ante la orilla y no poder entrar. No poder entrar por muchas circunstancias, no condenatorias, pero sí de purificación y de reflexión interior. Entonces, a Dios hay que vivirlo, a Dios hay que entregarle tiempo, y tenemos que buscar esa distribución entre lo que hacemos y lo que vivimos, y los silencios que tenemos y los desiertos que también es importante vivir. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.